Buenas y bienvenidos a todos a un teatro crítico en el que vamos a hablar de un texto que corresponde a la cuarta parte de otro texto mayor que ya fue comentado en un anterior teatro crítico, el número 84, si no me equivoco, con Tomás García López y Marcelino Suárez Ardura, en el que se trató un artículo de Bueno titulado ¿Qué es la universidad? Y que fue escrito y publicado en noviembre de 1961 y febrero y mayo del 62 en la revista Autenticidad, al frente de la cual estaba Vidal Peña, y ha sucedido que el reciente 22 de diciembre del presente año, Gustavo Bueno Sánchez ha rescatado esta cuarta parte, que iría incluida en aquellas tres entregas, y que además Marcelino Suárez Ardura pues, ha supervisado. Entonces, dada la riqueza de esa cuarta parte y de los múltiples recorridos que pueden tener en el cómputo total del artículo, pues se ha decidido tratar en este teatro crítico lo que a ello compete. Para tal cometido contamos con la compañía de Tomás García López. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Marcelino Suárez Ardura. Buenas tardes, Marcelino. Hola, buenas tardes. Y de Carmen Baños, a quien también me alegro mucho de ver por primera vez en un teatro crítico conmigo. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Pues bien, para no prolongarnos y aprovechar el juego que puede dar esta cuarta parte, este inédito, pues cedemos la palabra a Tomás García López para que nos comente un poco las consideraciones al respecto, el contexto del mismo con respecto a los anteriores o los recorridos que considere que puede tener el artículo. Bueno, pues nada, muy bien. Si se me concede la palabra en primer lugar, pues nada. Este es un artículo que está lleno pues de las mismas connotaciones o los mismos asuntos que ya vimos en los tres capítulos anteriores. Lo habíamos catalogado precisamente pues de un texto, de un discurso, de un escrito de transición desde el bachillerato. Don Gustavo era catedrático de filosofía en Salamanca, en el Instituto Lucía Medrano, como sabemos, y en la década de los 60 ganó la cátedra de filosofía, de fundamentos filosóficos e historia de los sistemas filosóficos, ¿verdad? Y entonces, pues digamos que estos primeros años, el primer lustro de esta década de los 60, pues vemos a un don Gustavo pues pletórico, es decir, está ufano del nuevo destino, y entonces pues quiere evidentemente darle lustro, darle relevancia, y por eso pues tiene a bien pues escribir estos textos, ¿verdad? Que ahora podemos contar con ellos y podemos, pues gracias a lo que yo llamaría la labor arqueológica de Gustavo Bueno Sánchez, que esto lo dije ya la otra vez, y ahora es que por partida doble, porque es que digamos una propiedad arqueológica que también hay que hacer extensible a Marcelino Suárez, que ha colaborado en digamos, en el desvelamiento de esta cuarta entrega, y los que ahora mismo tengan entre las manos este escrito, pues que sepan que hay un preámbulo de enorme importancia, que yo le doy una relevancia, y es, pues naturalmente, pues cosecha propia de Gustavo Bueno Sánchez, que ha hecho pues un recorrido por los pormenores arqueológicos de este texto, y nos habla pues de los añadidos, de los desvelamientos, la aparición de Aranguren, de las menciones a Asby, a Láscaris, a Morillas, etcétera. Bueno, que a mí me parece que es bueno. Y entonces, por supuesto, un resumen detallado no pretendo hacerlo, aunque, bueno, pues
serán mis compañeros los que añadan lo que les parezca oportuno, pues aquí don Gustavo pues realmente se plantea desde la doctrina anterior de que la esencia de la universidad es la verdad, pues cómo se puede realizar esta verdad trascendental que había enfrentado en el artículo anterior a la verdad trascendente y que tendría que ver pues con la universidad medieval, claro, y en ese sentido, en este artículo valora un escrito de Aranguren en el que, aprovechando la teoría de Comte de los estadios, pues considera eso, que es un acierto hablar de universidad, estadio teológico, universidad medieval, estadio metafísico, universidad del siglo XIX, y luego lo que no comparte don Gustavo es la idea de universidad positiva, porque él considera pues que el tramo de la universidad del tiempo que le toca vivir ahí, pues habría que calificarla de universidad dialéctica. Luego entraremos en este asunto de la dialéctica, ¿verdad? Bueno, y entonces, pues él cree que la verdad trascendental, de alguna manera, puede salvar otras distinciones, sin duda alguna, pues de lo que serían determinaciones positivas de la universidad, ¿no? La universidad como formación humanística, la universidad como centro de investigación y la universidad como escuela profesional. La verdad trascendental pues puede naturalmente englobarlas y claro, y entonces aquí él se plantea un problema gordo y es en qué consiste la categoricidad de la verdad trascendental, ¿verdad? Y entonces, bueno, por esto, porque él ya se enfrenta a una doctrina ya hecha, que es la del Círculo de Viena, que considera que hay una ciencia unificada, él no puede compartir esto y él naturalmente defiende ya en el año 62 y pues que hay, pues naturalmente, pues que hay unas esferas categoriales, unos círculos de verdades, las especialidades, que luego será, pues naturalmente, su doctrina, con el desarrollo pues, de los cierres categoriales. Cada ciencia es una categoría, ¿verdad? No, como decía Aristóteles, cada categoría una ciencia, sino tantas ciencias, tantas categorías. Bueno, pues ¿qué significado le da él a esta verdad trascendental que tiene que plasmarse en la universidad? Ya digo, en aquel momento él considera que la universidad puede ser una institución que juegue este papel, ¿no? De conceder, de llegar a esta verdad trascendental, ¿no? Como esencia común de la universidad. Y entonces, pues claro, esto como contrafigura o contraposición a lo que sería el especialismo, ¿verdad? Es decir, que cada esfera podía tender a quedarse en su propio ámbito y entonces pues olvidarse del resto de las esferas, ¿verdad? Pero esta unidad humanística no se alcanza por sí mismo, y tampoco, ni mucho menos, vamos a ir avanzando un poco, ¿verdad? Y entonces esa recomposición no es ni automática ni por sí misma, sino que pues, naturalmente hay que buscarla y hay que considerarla, ¿verdad? Hay que trabajarla, ¿verdad? Y esta unidad de las diversas categorías que viene a ser lo que él ya entiende, fíjense ustedes, por la unidad de la conciencia humana, y utiliza naturalmente el concepto de racionalidad, ¿verdad? Don Gustavo presupone que la estructura categorial, lo que él considera como verdad trascendental, es como razón propia de ese acabar con la posibilidad de la dispersión y de la enajenación humanística, y entonces pues caben varias formulaciones, ¿verdad? Primero,
para conseguir este propósito de la unidad trascendental en el seno de la universidad, primero hay que atenerse a la materia misma. Y la materia misma, pues, ¿qué es? Pues naturalmente la materia misma pues son las esferas, ¿verdad? Las especialidades, sin duda alguna, cada especialidad, pues desde ella podemos alcanzar esa verdad que no tiene no puede coincidir porque no hay una ciencia unitaria y entonces ¿cómo se las arregla? Y entonces don Gustavo aquí, naturalmente, en cuanto a lo que podríamos llamar las soluciones prácticas, dice, no es cuestión de hacer justaposiciones entre científicos y humanistas, ¿verdad? Esta concepción propia pues de las dos culturas, ¿no? Las ciencias y las letras, sino que, es decir, que no es cuestión de que un científico pues recurra a leer novelas o poesía o lo que fuere, ¿verdad? Y que por otra parte, pues que los estudiantes de humanidades, pues eso, se hicieran con un teorema o una... Es decir, esta justaposición no es lo que él propone. Y entonces él propone, pues, él desconfía de esta justaposición y entonces considera que tiene que haber una unidad formal. Entonces él considera, pues, que tiene que haber en el seno, desde dentro de cada una de las materias, de las esferas categoriales, pues se da realmente pues ciertas legalidades formales que tienen naturalmente que coincidir, armonizarse. Utiliza incluso la palabra armonía, no porque entre las ciencias haya armonías, sino porque hay un trasfondo común. ¿Cómo podríamos interpretar esta especie de racionalidad común, verdad? A mí se me ocurre que ya está aquí apuntando pues la racionalidad noetológica. Claro, esta es la cuestión, la racionalidad noetológica. Creo yo que es lo que apunta esta cuarta entrega de su... Bueno, entonces, las soluciones prácticas del primer tipo, en relación a las especialidades, pues puede tener un tratamiento pues de un día a la semana, pues interrumpir las clases universitarias en las facultades de ciencias y hacer conferencias comunes, dice esta experiencia propia de la Universidad de Tubinga, ¿no? O un aula de cultura, como tienen todas las facultades, ¿verdad? Pero a don Gustavo esto pues le parece que es débil, que es un asunto que... Y entre otras cosas, pues porque esa posibilidad pues fue utilizada pues por el propio Ortega y Gasset con lo de la Facultad de Cultura, ¿verdad? Una especie de barniz común, ¿verdad? Y esto no es lo que él nos propone, ¿verdad? Es decir, que esto es absolutamente débil, no cabe la justaposición, tampoco es cuestión de buscar una disciplina formal, sea la lógica, sea la sociología, sea la historia de la cultura, ¿verdad? Porque él está pensando precisamente en que las ciencias y también la técnica, por eso hay una referencia a Ashby, y también la técnica, pues tienen unas legalidades que son comunes, legalidades de carácter racional, una racionalidad común. A mí se me ocurre, pues sencillamente apuntar, luego lo diremos más adelante, porque ya que hablen también mis compañeros, ¿verdad? Pues que eso no es otra cosa que la propia noetología y otros asuntos en los que abundaremos, ¿verdad? Bueno, las soluciones prácticas de modo formal de entender el humanismo universitario,
pues es apelar precisamente, por un lado, a estas legalidades formales que son comunes y que son absolutamente racionales, y después a otro hecho, a otro asunto importante, que es precisamente la condición de ser moral del hombre. Y el ser moral del hombre, todos estamos metidos en estructuras políticas, sociológicas, técnicas, tecnológicas, morales. Esto es lo que dice él precisamente, y por eso rescata la propuesta de Ashby de que la técnica es la que juega un papel intermediario, un papel intermedio, pues entre las ciencias naturales y entre las ciencias naturales y las llamadas humanidades, ¿no? Entonces, de manera que él rechaza completamente la posibilidad de incorporar una disciplina, una asignatura en las facultades del tipo que hemos mencionado antes. Él cree que no, y entonces, pues lo que él propone precisamente, luego ya abundaremos en lo que podríamos, en lo que yo puedo aportar, precisamente porque si esto lo escribieron en el 62, un par de años después fui alumno suyo, y realmente esas cosas que él sugiere aquí, yo las viví, realmente se realizaron. Ese término que utiliza él de voluntad humanística realizada, yo creo que está naturalmente perfectamente, que yo soy testigo de que eso realmente se produjo, ¿verdad? ¿Y esto de qué manera? Pues sencillamente, por un lado, cada disciplina tiene que recapacitar, tiene que replantearse la cuestión de esas legalidades comunes, de esas legalidades comunes que luego yo también veo que aquí ya está él pensando en las figuras de la dialéctica, porque esta universidad o esta que no es positiva sino dialéctica, pues tiene que tener un fundamento. Luego entraremos en lo que yo llamaría la interpretación de este texto desde escritos posteriores, que de alguna manera lo ilustran, lo iluminan, ¿no? Y uno de ellos, pues sin duda alguna, a mi juicio, es las figuras de la dialéctica, en el cual texto, pues la palabra dialéctica no es unívoca, y entonces, ¿cuál de ellas está aquí? Por supuesto, él se atiene a la tradición platónica, aristotélica, pero también kantiana, hegeliana, etcétera, y él le da, pues, incorporando naturalmente sus componentes, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se puede realizar esto en una universidad como la de Oviedo? Más o menos, bueno, él habla para la universidad en general, pero como él es profesor en Oviedo, Oviedo es una ciudad pequeña, y entonces él apela precisamente a algo que yo también viví y que voy a dar cuenta de ello cuando intervengan mis compañeros en una posible segunda intervención, ¿verdad? Y es lo que serían los encuentros entre los diálogos, los encuentros, los contactos entre universitarios, tanto profesores como alumnos. Esto no es una cosa que él se inventó y que quedó ahí en plan, yo esto doy cuenta de ello, es decir, que soy testigo de que eso realmente se realizó plenamente, a través de contactos, pues, entre profesores, ¿verdad?, pero también entre los alumnos de esos profesores que habían contactado. Y ayer, precisamente, estuve haciendo un poco de análisis de todas aquellas personas que realmente entraron en este dispositivo y que podríamos llamar que ilustran claramente esa tesis de don Gustavo de la voluntad humanística ya realizada, ¿verdad? A través precisamente no solamente de contactos pues más o menos accidentales en la ciudad, que era tan pequeña, las universidades estaban en un pañuelo y nos veíamos, nos conocíamos, ¿no?, sino a través de seminarios, podríamos decir, bien organizados, es decir, sistemáticos, seminarios sistemáticos, que eran, como él dijo, ¿verdad?, extracurriculares, que no sirvieran para la nota de las asignaturas, y además precisamente que no coincidieran con el horario universitario, y por eso pues eran seminarios que él organizó
y realizó pues en horas vespertinas por la tarde, ¿no? Ya contaré precisamente las personas que allí acudieron y esta idea de los seminarios, en donde pues había intercambio, había discusión. Naturalmente, ninguno de los allí presentes que ejercitaba una ciencia particular, o la filosofía, o el derecho, o la historia, bueno, eso es, ¿no? Pues caía en la pretensión de creer que íbamos a encontrar, pues yo qué sé, una ciencia única donde nos pudiéramos entender y no, ahí se estaba organizando ya precisamente nociones tan importantes, a mi juicio, pues como, pues eso, como la idea de noetología, como la idea de las figuras de la dialéctica que las podemos encontrar en todas las ciencias, la doctrina de la dialéctica entre conceptos e ideas, y contaré pues una experiencia que viví yo a propósito precisamente del concepto de estructura, utilizada pues por geólogos, lingüistas, historiadores, economistas. Luego daré nombres porque esto lo viví, ¿verdad? Y cómo pues a partir de ahí, pues eso, la elaboración de la idea de estructura, que es otra cosa diferente. Bueno, yo creo que ya me he pasado, creo, de este primer tiempo, ¿verdad? Y lo que yo voy a hacer después, si se me permite, ¿verdad?, es de alguna manera corroborar los ejemplos que él pone en eso que él llama la actitud dialéctica, la racionalidad interna de cada disciplina, y después la racionalidad como actitud dialéctica en los contrastes, en los contactos entre estudiantes. Y él pone el ejemplo de disciplinas como el derecho, la historia, la lingüística, las matemáticas, la química, la física, la medicina. Esto lo pone en su artículo. Y yo, pues naturalmente, pues puedo decir, y en el año 65, si esto lo escribe en el 62, cuando yo tuve la suerte de tenerle por profesor y vivir en primera persona estos seminarios y estas actividades, ¿verdad?, pues voy a dar cuenta de nombres propios de licenciados o catedráticos o estudiantes de derecho, de historia, de lingüística, de matemáticas, de química, de física, de medicina y de otras muchas disciplinas, ¿no?, como la geología, la economía, la etnología, la psicología, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto sería la primera... Muy bien. El primer apunte que se me ocurre, ¿verdad? Y luego, pues, es corroborar esto que acabo yo de prometer, ¿verdad? Nombres propios, en fin, actividades, temas de los seminarios, de los encuentros, etc. Muy bien, Tomás. De hecho, una de las notas que rescata Gustavo Bueno Sánchez de estos papeles manuscritos y mecanografiados es Gustavo Bueno diciendo que exponiendo estas ideas en una asamblea universitaria, precisamente un estudiante, ¿no?, de quinto de Derecho, donde se ve precisamente la mezcla, ¿no?, la participación de alumnos de diferentes disciplinas, le plantea a Gustavo Bueno la pregunta de si él cree en Dios, ¿no? Pues, bueno, pues dejamos a los espectadores que curioseen el artículo y vean las consideraciones que Gustavo Bueno hace al respecto. Y hablando de consideraciones, pues pasamos la palabra a Marcelino. Oye, que si no te importa a ti y a Carmen tampoco, porque sé de buena tinta que ella pues ha trabajado el artículo ya en completo, no como nosotros la otra vez que no estaba completo, y porque lo he hablado con ella, y entonces le cedo la palabra como a Tomás, por supuesto, por veteranía de ellos, claro. Muy bien, estupendo. Pues me parece estupendo. Además, recordemos que Carmen Baños pues también realizó un muy interesante y provechoso teatro crítico junto con Tomás García y Miguel Ángel Navarro y Marcelino Suárez sobre las apreciaciones sobre el papel y el porvenir de la filosofía, que evidentemente tiene mucho de impregnación en este artículo. Así que, Carmen, adelante, todo tuyo. Muy bien, pues como decía Marcelino, efectivamente
me interesa sobre todo subrayar el hilo argumentativo que se ve en la conexión de los 3 primeros bloques al que habéis dedicado ya el Teatro Crítico número 84 y esta cuarta entrega. Marcelino y también Tomás pues ya subrayaron en su momento la metodología, la ejercida pero además representada tan claramente en este artículo. Entonces me gustaría subrayar cómo si los 3 primeros bloques son pues un ejercicio de regresus dialéctico donde bueno, va hacia la esencia de la universidad, hacia esa esencia que él pues está digamos viendo cómo o la está asimilando a esa verdad trascendental, diferente de la verdad trascendente. Esto creo que quedó bastante bien explicado la primera vez. Y ahora en este cuarto bloque lo que realmente está haciendo bueno pues es precisamente el camino de vuelta práctica, el camino de regrexus. Una vez que tiene trazada esa idea, esa esencia de verdad trascendental, la va a aplicar a la estructura misma de lo que es la universidad. Y la aplica además en 2 tramos, según además pues dos estructuras, una que tendría que ver con esas funciones positivas que se le atribuyen a la universidad. Entonces va a hacer, digamos, el progrexus de lo que es la noción de verdad trascendental, verla aplicada a esas 3 funciones que se le atribuyen a la universidad, pues a esa función formativa, humanística, a esa función investigadora y a esa función, digamos, la podríamos llamar productiva en el sentido de que se le atribuye a la universidad la función de dotar a la sociedad pues, de una serie de profesionales, abogados, médicos, profesores, etcétera, etcétera. Entonces, este ejercicio de progrexus es en realidad ahí donde se ve cómo una vez que él en las otras partes que ya habéis comentado vosotros, pues ha hecho la crítica, ¿no?, a estas, digamos, funciones positivas. Sin embargo, esa crítica pues no es una crítica destructiva, porque ahora, a la luz de la verdad trascendental, lo que va a hacer es, de alguna manera, como él dice, salvarlas, es decir, las va a reinterpretar. Y entonces, bueno, yo no sé, no creo, voy a recordar muy brevísimamente qué es eso de la verdad trascendental. Tomás ya lo ha dejado también dicho antes. La diferencia, si la verdad trascendente, digamos que es una verdad rígida, considerada como algo previo, como una verdad suprarracional, como una verdad revelada, pues la verdad trascendental a la que él se refiere tiene tintes totalmente distintos. No es una verdad previa, es una verdad construida, en esto Tomás ya ha insistido antes, es decir, es una verdad construida posterior a un curso operatorio pues, que lleva después a unos determinados resultados. Quizás este tipo de verdad trascendental es lo que haya que poner en ese sentido dialéctico y esa recuperación, o ahí ya se ve esa noetología a la que tú antes te referías, Tomás. No sé si lo verás más o menos por aquí o se podría interpretar. Bien, pues entonces a la luz de esta verdad trascendental en este sentido, la universidad como institución para esa formación humanística que se decía, pues va a quedar reconstruida, y va a quedar reconstruida en tanto que el ejercicio de esa verdad trascendental, pues ¿qué significa? Pues significa asumir el control de la realidad. Es decir, esa supuesta visión humanística en sentido metafísico, en sentido de apelar a una conciencia o cuestiones así, aquí la rectifica muy bien Bueno, diciendo que el progrexus aplicado precisamente a esta función no es otra cosa que la puesta en práctica de eso que se suele llamar formación humana. Y luego, pues desde la verdad trascendental también se puede reconstruir esa otra función investigadora de la universidad. Y aquí Gustavo pues lo que hace
es si se dice tanto o a muchos se le llena la boca con la función investigadora de la universidad, pero no se sabe en realidad qué se quiere decir, ni se sabe en qué consiste esa tan cacareada investigación, pues aquí Gustavo enseguida pues, acota lo siguiente, dice, pues es una tarea, esta tarea, entendida desde la verdad trascendental siempre, no perdamos eso de referencia, estaría orientada a obtener unas verdades, pero no meramente unas verdades nuevas. Y entonces esta corrección que él hace la explica maravillosamente con un quiasmo, que lo voy a citar textualmente, dice así: se busca lo nuevo en cuanto verdadero y no lo verdadero en cuanto nuevo. Creo que aquí pues da en la clave de muchísimas cosas que después a lo largo del tiempo pues las hemos visto que se van repitiendo. Bueno, pues en tercer lugar, esa función de la universidad, que se entiende algo así como una escuela profesional, algo de ahí tienen que salir una serie de profesionales, pues la recupera Bueno, viendo que la esencia de verdad trascendental pues es necesaria ella misma para la práctica humana, para el ejercicio de la vida. Entonces no son dos cosas indisociables, sino que es la misma cosa. No hay un intelectualismo o una verdad por un lado y por otro lado la práctica en la vida, son la misma cosa. Bueno, pues esto por una parte en lo que sería ese primer trámite de Progrexus. Y luego el segundo trámite de Progrexus que Bueno va transitando, pues tiene que ver con el concepto de verdad trascendental desplegado ya en las diferentes facultades. Es decir, sería aquí aplicado a esa estructura de la universidad que tiene que ver con las facultades, que tiene que ver con las cátedras, que tiene que ver con los departamentos. Entonces va a llevar esta práctica de la verdad trascendental aquí. Y claro, ¿qué ocurre? Que esta verdad trascendental, enfrentada a estas facultades, hace ver una realidad que muy bien antes ya explicó Tomás. Yo creo que esto ha quedado ya todo más o menos dicho. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pues diferentes especialidades universitarias que nos están indicando pues que la verdad pues está repartida en una serie de círculos más o menos autónomos, es decir, pues la multiplicidad de ciencias, la multiplicidad de categorías, que por supuesto no se pueden reducir a una ciencia. Y claro, ante estos círculos de verdad relativamente independientes, aquí ahora pues empieza a cobrar un significado especial el preguntarse por la unidad de la verdad universitaria. ¿Qué queremos entonces decir cuando decimos verdad trascendental para referirnos a la esencia de la universidad? Es decir, a esa esencia común. Y claro, cabe pensar que esa multiplicidad de categorías, esa multiplicidad de círculos de verdades más o menos autónomos o independientes, pues en ellos pues no hay una armonía preestablecida, ni mucho menos, sino que entre ellos pues hay desarmonías, hay desajustes. Y claro, pensar de esta manera pues va a poner del revés todos esos intentos de ese humanismo universitario al que antes se refirió también Tomás, ese humanismo universitario pues entendido precisamente como una unidad armónica de verdades. Y bueno, aquí Bueno pues señala dos perspectivas desde las que se suele entender esa unidad de la universidad. Por una parte, quienes se acogen a la verdad en sentido religioso, pues defenderían la unidad de la verdad, y quienes se acogen al sentido humanista de la verdad, pues sostendrían esa unidad en una conciencia humana, que sería el ideal más alto al que tiene que tender la universidad. Bueno, pues la superación crítica que dentro del artículo hace Bueno de estas dos tendencias de encontrar la verdad que nos llevan a explicar de manera distinta bueno, pues ese carácter, digamos, unitario, pues eso es, digamos, es un ejercicio metodológico que está, digamos, representado
clarísimamente, y que yo propondría, bueno, pues como si alguien quiere, digamos, hacer un ejercicio de reflexión sobre un verdadero tema, pues tiene aquí un modelo excelente. Marcelino y Tomás lo subrayaron estas exposiciones, este carácter metodológico de las exposiciones en el otro programa, y hay que recordar que el propio Bueno advierte al lector ya en el bloque 1 y dice, lo advierte del estilo seco y escolástico de esta exposición, estilo que nosotros ahora aquí pues agradecemos muchísimo, porque digamos para alguien que empiece a hacer filosofía, para alguien que empiece a pensar, pues tiene aquí digamos un ejemplo, un modelo clarísimo. Y en este sentido, precisamente, en este sentido metodológico, bueno, pues va a aplicar ahora cómo puede restablecerse esa unidad, y entonces lo que va a hacer él, pues, es, guiándose del criterio hilemórfico, también lo comentó Tomás, clasificar las diferentes posiciones que en relación con la unidad de la universidad se hacían, o las diferentes propuestas. Pues por una parte está quienes se fijan en la materia misma de las especialidades o de las categorías, y por otra parte están quienes lo hacen pues fijándose en la forma común de que esas especialidades tienen. Y claro, aquí Bueno pues nos ofrece esos ejemplos que antes Tomás pues, ya nos habló de ellos. Quienes se acogen a ese criterio material pues darían esas soluciones como el dies universitatis de las universidades alemanas. Tomás lo explicó ya muy bien. El aula de cultura, que por lo visto pues, era muy corriente entonces, o que estaba muy extendido en las universidades españolas, yo no la conocí, por supuesto. Y cita el proyecto de Ortega y Gasset, el proyecto de una facultad de cultura, que tanto luego se va a parecer a ese otro proyecto de Sacristán, de aquel instituto de filosofía. Y por otra parte, quienes se acogen al criterio formal, lo que suelen proponer, también lo apuntó Tomás, son pues, una serie de disciplinas formales referidas al hombre y comunes, así que si fueran, digamos, pues una serie de materias o de asignaturas comunes a todas las facultades, pues no sé si una sociología o una antropología o algo que tenga que ver con el hombre. Bien, con la idea de hombre en general. Bien, pues frente a este tipo de propuestas, lo que va a plantear Bueno, pues son dos cosas, que son unas propuestas, digamos, críticas, y que ya antes, bueno, recogió Tomás, lo voy para cerrarlo con algunos textos del propio Bueno, para abundar un poco más en ello, porque creo que lo que apuntó Tomás es muy interesante. Y entonces, en primer lugar, y como alternativa crítica a esos criterios formales que proponen esa materia o esa asignatura común, pues lo que propone Bueno pues es una reforma que consiste precisamente en tratar a las disciplinas de las diferentes facultades pues con mucho más rigor científico del que se les está tratando. Es decir, es precisar mucho más en lo que es la asignatura especial de cada facultad. Pues si estamos en matemáticas, pues que se explique una geometría, que se explique, digamos, un álgebra o un análisis matemático de un modo riguroso. Y de un modo riguroso, pues quiere decir yendo a todas aquellas demostraciones teóricas y no quedando simplemente en los problemas que luego se van a resolver dentro de un examen. Y yo creo que Bueno va por aquí. Porque dice la unidad, ese carácter unitario, más que buscarlo desde fuera, más que buscarlo con una asignatura
más o menos postiza y puesta como obligada, pues él dice que tiene que ser pensada dentro de cada especialidad. Y dice textualmente, dice, es precisamente en la misma naturaleza racional de cada especialidad universitaria donde encontramos la referencia hacia la común fuente humanística. Que esto nos lo recordabas, Tomás, antes. Y en segundo lugar, y esto ya entronca con esos seminarios que vivió Tomás, que tuvo la suerte de asistir a ellos, pues la alternativa, que es una alternativa a los criterios materiales, aquellos que defendían pues, que la filosofía fuese común para todas las facultades. Hombre, el proyecto de Ortega al final pues desemboca algo así como en una dictadura de la filosofía que se va a imponer pues a todas las demás facultades. Y claro, aquí, contra esto, la propuesta de Bueno lo que viene a defender es el punto de vista dialógico, el punto de vista dialéctico, el punto de vista crítico entre los diferentes especialistas. Esos seminarios interdisciplinares a los que Tomás se estaba refiriendo antes. El propio Bueno lo dice con las siguientes palabras, dice: lo que propongo para asegurar la unidad de la universidad es, más que la creación de nuevas facultades o instituciones, la creación de más contactos interindividuales, extracurriculares, aquellos llamados seminarios, entre los individuos que están ya en las instituciones. Es decir, no se trata tanto de aportar novedades desde fuera, sino que con lo que hay, pues reformarlo de otra manera. Pues en definitiva lo que está proponiendo Bueno pues es lo que él llama una racionalización. Quizás sea aquí el germen de esa noetología que luego en el papel de la filosofía deja anunciado, porque este texto, como luego vamos a ver, tiene mucho que ver con muchas cosas que se dicen, por supuesto, en el papel de la filosofía, en el conjunto del saber, sobre todo esa crítica donde se vale de la filosofía mundana y académica pues contra esa facultad de filosofía que propone Ortega y que a él le parece pues además un proyecto de lo más pedante en el sentido de que se está olvidando que los propios especialistas matemáticos, físicos, economistas o quienes sean, ellos mismos en ese proyecto interdisciplinar o en ese proyecto dialógico, mejor que interdisciplinar, porque la palabra interdisciplinar tiene unas connotaciones muy distintas al término dialógico en el que se está utilizando aquí, pues se olvidan de que cuando ellos están en este proceso dialógico, pues están argumentando con tanta, pues tan bien o mejor, o con más conocimiento de causa que el que pueda tener un profesor de filosofía. Entonces el profesor de filosofía no tiene que ser el que lleve la batuta de estas cosas, ni mucho menos. A Bueno eso le parece una pedantería total, que era la que estaba inundando pues lo que era la enseñanza escolástica de las facultades de filosofía de la época en la que él habla. Entonces se ve muy bien lo que entiende Bueno por este proceso de racionalización, que hoy quizás el término que está utilizando de racionalización en el año 62 está muy lejos de lo que luego de toda la elaboración finísima que ha sido el materialismo filosófico. Hablamos muy poco de racionalización, utilizamos ya el término noetología, utilizamos ya el término dialéctica, todas las figuras de la dialéctica, pero quizás aquí en racionalización está el núcleo de todo esto, que luego va a tener pues, unos desarrollos finísimos. Y se ve muy bien porque lo que propone es esa actitud dialéctica
de cada una de las disciplinas, y en la nota 15, en el añadido 15 de este apartado cuarto, pues pone él un ejemplo de lo que es esta racionalización, de lo que es esta dialéctica, que dice él, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, la doctrina dejará de ser un cuerpo, o sea, en la Facultad de Derecho se quiere decir aplicando ese método dialógico, suponiendo que estas cosas empezarán a funcionar. Dice, en la Facultad de Derecho la doctrina dejará de ser un cuerpo legal, escolástico, que se ofrece como definitivo, para instaurar el punto de vista histórico-crítico, sociológico, discursivo, que haga, por ejemplo, que el derecho romano o el derecho natural o el derecho civil, pues queden descongelados. Y claro, toda esta propuesta es la que va encaminada a eso que él, quizás de una manera irónica, llame universidad dialéctica, en contra precisamente de la universidad positiva que proponía Aranguren. Independientemente de que Aranguren, como muy bien subrayó Tomás, desde el esquema positivista haya sido capaz de reclasificar las diferentes etapas universitarias, pues ese otro intento ya de hacer una universidad positiva es lo que aquí precisamente, bueno, pues le está pues, criticando. Y esto en lo que se refiere, digamos, a lo que es pues ver el hilo argumentativo, el ejercicio dialéctico, que es un ejercicio filosófico, porque claro, es que desde el tema de qué es la universidad se puede plantear desde muchísimos puntos de vista, y en esta época se estaba planteando, de hecho, Era un asunto que estaba en la calle, ya se empezaba a hablar pues de la titulitis. Yo es que recuerdo, yo era muy pequeña, pero realmente estas cosas, pues antes ya de estar en el bachiller, oías hablar de cómo la universidad va encaminada hacia ser, pues eso, pues una fábrica de títulos, y determinados profesores que nos daban a nosotros clases en el instituto, pues muchos hacían este tipo de críticas. Entonces, bueno, pues la pregunta por lo que es la universidad, toda en la década que va, pues desde este artículo hasta los años pues 75, 77, pues fue un tema recurrente. La diferencia, pues la diferencia está en que mientras muchos o la mayoría pues recurrían pues, a artículos puramente periodísticos donde recogían pues elementos sociológicos muy agudos, muchos de ellos, otros pues lo miraban desde el punto de vista pues totalmente estadístico, y pues hacían estadísticas en función de determinadas, pues aquí se ve que esta preocupación de Bueno y estos análisis que Bueno está haciendo, pues rebasan esos puntos de vista categoriales, y lo que está haciendo pues es verdadera filosofía aplicando estos métodos. Y no solamente este artículo pues tiene pues ese mérito de ser pues digamos un modelo de cómo se hace filosofía o cómo se debe de argumentar cuando se hace filosofía, sino que además también en él aparecen ya muchas concepciones que luego van a ser cosas claves, nociones claves, ideas claves dentro del materialismo filosófico. Tomás yo creo que ya apuntó alguna. Yo he recogido unas cuantas, si queréis más o menos las esbozo ahora, las enumero ahora, y luego pues en una segunda ronda podemos entrar sobre ellas. Pues por ejemplo, está la oposición teórico-práctico. Esa oposición teórico-práctico que todavía hoy se está viendo como dual, y que aquí vemos cómo Gustavo pues rompe con esa dualidad. Está haciendo, pues, lo anotó antes Tomás, esa crítica al neopositivismo, a la idea de una ciencia de la ciencia,
a esos árboles de la ciencia de los positivistas, está criticando al fisicalismo del Círculo de Viena, es decir, está ya anticipando una serie de cosas que luego ya en la gnoseología pues va a ir va a esbozar, ¿no? a plantear pues, profundamente. Y con eso en la crítica a la Facultad de Cultura propuesta por Ortega, pues está precisamente utilizando la oposición entre la filosofía mundana y la académica, que es la que volverá a ser discutida, pues a propósito, pues el artículo es del 62, ¿verdad? El 61, 62, esta parte cuarta creo que es el del 62, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues mira, en el 68, en el 6 años más tarde, cuando aparece el papel de la filosofía en el conjunto del saber, bueno, cuando escribe el papel de la filosofía en el conjunto del saber, que la obra, como todos ustedes saben, pues se publicó en 1970, y por cierto, el prólogo que pone al papel de la filosofía en el conjunto del saber, quiero recordar que es el último rasguño de Bueno que aparece en la revista El Catoblepas, de julio del año 2016. Y si aparece ahí es porque el propio Bueno seguramente que lo consideró muy pertinente, o hubo una serie de, digamos, de conversaciones donde él debió seguramente de manifestar la pertinencia de volver a publicar ahí en el Catoblepas en el año 16, un mes antes de su muerte, este prólogo, y precisamente como revulsivo frente a esta crisis de la filosofía administrada, que desde entonces, pues, o desde entonces no, desde hace ya muchísimo tiempo, pues venimos sufriendo aquí en España y también en otros lugares. Esa facultad de cultura de Ortega, como ya dije antes, pues vendría a ser esa dictadura de la Facultad de Filosofía, no tiene en cuenta pues esas filosofías mundanas a las que antes me he referido. Y precisamente esta posición, porque claro, la posición de Ortega se repite otra vez en Sacristán, y esta posición en el prólogo de Bueno, pues queda maravillosamente vista en una frase que dice: la filosofía no tiene una categoría de verdades para su explotación especializada. Digamos que esto es algo que todo aquel que se dedique a la filosofía debería de tener a la vista y no perderse. También en la nota 8 vuelve a subrayar esa diferencia que ya pues, se ha visto aquí entre lo que es la verdad trascendente y la verdad trascendental, a propósito de la anécdota que contabais antes de aquel estudiante que a mala fe le pregunta: ¿y usted cree en Dios? Y entonces aquí muy bien, Bueno anota cómo esas creencias subjetivas, esas creencias personales, esas creencias psicológicas no tienen ninguna cabida, no tienen ningún valor dentro del ámbito de la universidad, porque de lo que ahí se trata es de si se cree o no se cree en Dios, no es cuestión de creencias, es cuestión de demostración, de demostrar a Dios, como se puede demostrar, pues, o como se pudiera demostrar el teorema de Pitágoras, por lo menos intentar esa demostración, y si no se puede demostrar, ver por qué no se puede demostrar, y entonces ahí es donde cobra sentido pues esa verdad trascendental a la que se está él refiriendo, que opera precisamente por demostraciones. Y esas demostraciones que son las que les está exigiendo a las facultades. Pues eso, que las cosas pues, se aprendan, digamos, de verdad, se demuestren, que no se aprenda ciencia por artículos de fe. Dice además, Bueno, aquí otra cosa importantísima, que dice que cuando se cree de otra manera,
Cuando se cree sin demostraciones, cuando se cree sin, dice aquí, sin silogismos, sin ver el término, cuál es el término medio del silogismo, pues entonces se está abriendo paso a creencias en espiritismos, a creencias en cualquier cosa, dice a las creencias en los mitos del siglo XX. Y luego pues son también muy importantes, pues las referencias que hace a toda una serie de autores que están pues planteándose estas mismas cuestiones. La referencia a Eric Ashby, que ha planteado muy bien, que la ha respuesto muy bien Tomás. Y únicamente pues yo añadiría que precisamente Ashby también estaba, aunque bueno lo toma por el plano de la técnica, pero Ashby también debía de estar muy preocupado en esta época de estas cuestiones, porque en el año 1966 publica un ensayo sobre las universidades y la revolución científica. Luego también está un poco pues en la onda de estas cuestiones, esas referencias también que hace al krausismo español a través de Juan López Morillas, la referencia, pues por supuesto, a Aranguren, la referencia a Ortega. Bien, pues todas estas cosas, digamos que son, que no tienen desperdicio en este artículo. Y bueno, nada, yo por mi parte, si hay una segunda intervención, sí que me gustaría relacionar este cuarto bloque del artículo de ¿qué es la universidad? Con otro artículo publicado por Bueno en Cuadernos para el Diálogo en el año 1967 y que se llama La excepción de Oviedo. La excepción de Oviedo después pues fue incluida en este libro, sobre Asturias, Este libro pues fue, me imagino que lo conozcan todos ustedes, recuerdo que este libro fue publicado por la editorial Pentalfa en el año 1991, o sea, justo hace 30 años. Y bueno, pues plantear estas cuestiones y nada, pues dar paso a Marcelino o a quien quiera. Claro. Muy bien, Carmen, muy bien, estupendo. Muy bien, estupendo. Muy bien. Pues nada, Marcelino, lo tienes ya para ti todo. No, ya con lo que dijo Tomás y Carmen, pues ya podíamos cerrar el programa, porque ya llevamos 1 hora y entonces damos el cupo perfectamente. Pero bueno, de todas formas, yo voy a salirme de la vía argumentativa de ambos, porque si la vía argumentativa de Carmen y Tomás pues se puede entender como una vía ad intra, ¿no? Una vía que tiene en cuenta, diríamos, el núcleo semántico de esta parte cuarta de que es la universidad. Lo que yo voy a hacer va a ser algo así ad extra, por decirlo con el latinajo correspondiente. Es decir, que a mí lo que por supuesto, estoy de acuerdo con las argumentaciones de Tomás y con la argumentación de Carmen, por supuesto, pero lo que me interesa introducir ahora es la importancia de la aparición de esta cuarta parte y de la aparición y he tenido el privilegio de tener en mis manos el manuscrito, aunque fuese fotocopiado. Y entonces esto me permite reflexionar sobre un argumento que rodea o ronda, merodea, por decirlo así, alrededor de la Fundación, que es el argumento de la obra completa de Bueno, ¿no? El argumento de la obra completa de Bueno que está constantemente en la prensa, se dice, pues a ver si aparece la obra completa de Bueno y tal, y que es un argumento que desde el punto de vista intencional parece que está claro lo que quiere decir, porque el genitivo subjetivo, la obra completa de Gustavo Bueno, pues se refiere efectivamente a esos escritos de Gustavo Bueno que tienen que ver también con el materialismo filosófico a lo largo de toda su bibliografía, ¿no? Por decirlo así. Pero claro, desde el punto de vista, la aparición de manuscritos de este tipo, desde el punto de vista extensional,
amplían la obra completa de Bueno, porque pongamos por caso que desde el punto de vista extensional, ¿qué significa obra completa de Bueno? Desde el punto de vista extensional significa los escritos conocidos de Bueno y publicados en artículos a través de libros, y los vídeos y conferencias de Gustavo Bueno. Podríamos entender eso como obra completa desde un punto de vista extensional, pero claro, en la medida en que aparecen documentos de este calibre, la obra completa de Bueno pues se enriquece extensionalmente, porque van apareciendo desde el punto de vista de la extensión nuevos escritos que a la vez no dejan de influir sobre otros escritos de Bueno que ya pertenecen a la obra completa. Es decir, que a medida que se amplía, pues estas nuevas apariciones ofrecen luces sobre los nuevos escritos, ¿no? Y entonces entramos, claro, desde esta perspectiva ancestral, pues también tenemos que entrar en los argumentos a Cintra, ¿no? Porque, por ejemplo, el que es la universidad, una vez aparecido esta cuarta parte, porque pudiera haberse dado, se dio el caso de que apareció, pero pudiera haberse dado el caso de que no hubiera aparecido. Ya habíamos adelantado en el teatro crítico anterior que nos parecía un canon metodológico, que ahora remarcaron otra vez Tomás y Carmen, pero que nos parecía también que aparecen escritos de Bueno que influyen sobre otros escritos anteriores, pero no publicados, que influyen sobre escritos, sobre la visión que tenemos de escritos posteriores. Y estaba poniendo el ejemplo del papel de la filosofía en el conjunto del saber en consonancia con la polémica con Sacristán. Efectivamente, una vez que aparece el análisis de la idea de verdad trascendental en el sentido del progreso, como ha dicho Carmen, nos está diciendo que todo el arsenal argumentativo frente a Sacristán ya estaba en manos de Bueno en 1962, y 6 años más tarde lo que hace Bueno es recorrer y ampliar, incluso ampliar el concepto de racionalidad a través de noetología, ampliarlo para la polémica con Sacristán. El argumento contra la idea de universidad orteguiana, que es el que va a desarrollar Sacristán, pues resulta que ya lo tenía totalmente transitado en esta obrita, en este pequeño artículo. Quiero decir con esto que cuando se dice hay que sacar la obra completa, yo creo que quien lo dice, salvo que tenga un conocimiento que los demás desposeamos o no tengamos, pues que resulta que no sabe lo que está diciendo. Está escribiendo a lo mejor en un periódico y no sabe lo que está diciendo a qué se refiere con la obra completa, porque resulta que la obra completa se va completando cuando aparecen nuevas cosas, ¿no? Es algo así como si en una excavación de una ciudad mesopotámica, digamos, pues nada, que se publiquen ya los datos, y justamente cuando se publican los datos aparece un nuevo hallazgo en esa excavación que hay que cambiar todos esos datos. Por lo tanto, la obra completa de Bueno, bienvenida será, pero que se haga con la paciencia que requiere la arqueología de estos, que requiere la arqueología de estos textos, ¿no? Porque estos textos irán apareciendo y seguramente algunos más. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, que no se publicó, que siempre lo digo, pues los cursos sobre la idea de progreso que se dieron en la Universidad de Oviedo, en el aula, en aquel momento llamada aula de Gustavo Bueno, en la Universidad de Oviedo, y que hubo 10 lecciones, hubo varias lecciones, pero 10 lecciones del propio Gustavo Bueno que no están publicadas. Tenemos que entender ahí esas lecciones como formando parte de la obra completa de Gustavo Bueno. Pues en principio sí, pero quien piensa en obra completa de Gustavo Bueno está pensando en esos cursos que a lo mejor desconoce incluso que se hicieron esos cursos, porque en aquel momento no pudo existir o porque no tuvo noticia de ellos. ¿A qué se refiere desde el punto de vista intencional y extensional con el concepto de obra completa de Gustavo Bueno? Claro, también se puede decir, la obra completa de Gustavo Bueno es todo lo que hizo Gustavo Bueno, claro, pero eso es no decir nada en el fondo de la argumentación, ¿no? Porque si no se sabe a qué se está diciendo, es como cuando se dice, queremos el mapa completo de África. Claro, sí, pero el mapa completo de África del siglo XIX aparecían allí una serie de tierras que se llamaban incógnitas. Pero eso, ¿qué significa poner terra incógnita? Significa
que conocemos un sitio que no conocemos. Entonces, en la obra completa de Gustavo Bueno, pues de momento hay muchas terras incógnitas, y entonces esas terras incógnitas tendrán que ir apareciendo cuando aparezcan y según el tiempo que requiera para estas cosas, ¿no? Y fijaos que además, desde esta perspectiva extensional del concepto de obra completa, en la medida en que aparecen cosas nuevas, pues resulta que también influyen intencionalmente en la interpretación que podamos dar a la obra de Gustavo Bueno. Y es de esperar que aparezcan más cosas y que resulta que nos arrojen una luz pues enorme y riquísima seguramente sobre su obra, ¿no? Sobre la obra de Gustavo Bueno. Entonces, bueno, quería hacer un poco la reflexión sobre estos escritos y reconocer de paso también que, bueno, porque vosotros lo habéis mencionado, que la labor fundamental de la transcripción la ha hecho Gustavo Bueno Sánchez, y que yo lo único que he hecho es, digamos, seguir los renglones para ver si encontraba algún hallazgo distinto en lo que se llama la revisión, ¿no? Es lo que se dice la revisión. De manera que toda la transcripción ha sido una transcripción muy laboriosa, que ha habido que tomar decisiones sobre qué parte iba primero y qué parte iba después en la argumentación. No es tan fácil, porque Gustavo Bueno tiene una manera de escribir por los laterales de los folios mecanografiados, en el mismo sentido que la letra mecanografiada, pero de repente si el curso de la argumentación que iba escribiendo era muy largo, pues daba la vuelta y entonces el texto hay que cogerlo al revés. Flechas que salen por todos los sitios, incluso como si fuese una cinta de Moebius, pues flechas que salen y dan la vuelta y dan la vuelta por atrás. Es decir, que está escrito en el haz y en el embés, y entonces, bueno, toda esa labor que ha hecho Gustavo Bueno Sánchez pues es encomiable, ¿no? Yo ya me lo encontré todo mecanografiado y lo único que tuve que hacer es recorrer lo que él ya había recorrido, así que, en fin. Pero bueno, lo más interesante es esta cuestión sobre esta cuestión más bien de tipo pragmático y quizás externa al argumento a los argumentos, pero no tan lejana, a los argumentos semánticos sobre el artículo, pero no, ya digo, no tan lejana a esos argumentos semánticos, ¿no? Porque de alguna manera hace cuestionar a quien está constantemente diciendo la obra completa, cuando aparece, a ver si aparece, pues que la cuestión no es tan así, que la obra completa tiene su tiempo y que es así, ¿no? Me parece a mí, vamos. En fin, y con esto os dejo la palabra, porque lo demás que pudiera haber dicho lo habéis dicho vosotros, pues decían, como desde aquí hasta Moscú y dar la vuelta de veces de mejor. Pues muy bien, pues como teníamos ya simplemente los dos remates finales, si os parece, pues que Tomás y Carmen, ¿no? Sí. Incidan en esos aspectos que querían comentar. Pues claro que sí, pero antes de entrar, porque quiero efectivamente mencionar pues estos nombres propios, ¿verdad? Y estas actividades que yo tuve la suerte de vivir. Dos cosas a los agudos apuntes que han hecho Carmen y Marcelino. Uno en relación a la crítica a Ortega y a Sacristán. Pues apuntar sencillamente que cuando don Gustavo le acusa de pedante, no es ningún insulto, es una calificación certera absolutamente. Vamos a ver. Fíjense ustedes que Ortega, cuando habla de esta facultad, pues dice que claro, que esa tenía que estar determinada, o tendría que estar pues presidida por personas, por talentos integradores. Y cuando está diciendo eso, pues realmente no está diciendo aquí está el talento integrador español. Aquí, Ortega y Gasset, ¿verdad? Bueno, yo tengo que decir sencillamente, como un ejemplo de pedantería, ¿verdad? He tenido oportunidad de revisar algunas referencias importantes a la visita de Einstein a España. Y Ortega pues fue a recibirle, hizo de anfitrión y demás, ¿verdad? Bueno, las cosas que decía Ortega sobre física eran realmente ridículas, hizo verdaderamente el ridículo. Incluso en aquella famosa cena
según tengo entendido, fue invitado a Einstein a una especie de cena relativista, según cuentan, donde hubo platos que hacían referencia pues a los conceptos físicos, y Ortega estaba por ahí, pues eso, haciendo pues de anfitrión y demás, y creo que bueno, que hizo el ridículo más espantoso. Esto por un lado, es decir, para corroborar lo que apuntaba Carmen, ese apunte agudo. Y en cuanto a la aportación de Marcelino, yo la tomo con verdadero entusiasmo, porque realmente yo empecé hablando de arqueología filosófica, y él lo que ha hecho es realmente explicarnos exactamente cómo ha sido este proceso y cómo han pues ejercido tanto Gustavo Bueno Sánchez como él de verdaderos arqueólogos de un texto. Y además plantea una cosa de enorme interés filosófico, y es que la obra de don Gustavo Bueno, pues claro, tiene unos textos nucleares, un curso y unos textos, podríamos decir, que pertenecen al cuerpo de la filosofía de don Gustavo. Y Marcelino lo que ha hecho es incorporar a eso que podríamos llamar, para reconstruir la obra de don Gustavo, pues recurrir a su propia doctrina, la teoría de la esencia, claro, pues él lo que ha hecho es incorporar una nota, y yo he tomado muy buena cuenta de ella, y es que eso tampoco está cerrado. Es decir, que es podríamos decir, una versión dialéctica de la teoría de la esencia, en la medida en la que, según van apareciendo textos nucleares, pues la cosa cambia, y ya no podemos hablar de un cuerpo cerrado, etcétera, etcétera, sino que hay que estar replanteándose constantemente pues esas tesis nucleares, cómo las desarrolla y cómo toman cuerpo, etcétera. Y vamos, que esto que ha hecho Marcelino pues es a mi juicio una genialidad, vamos, como lo que hizo Carmen hace un momento, ¿verdad? Y que yo no quería ponerme ahora a pronunciar nombres sin hacer esta referencia a estas dos aportaciones. Bueno, pues entonces no me queda más remedio que decir que lo que hizo don Gustavo en el año 65, bueno, yo le conocí, claro, como alumno de él en ese curso 65-66, 66-67, antes de marcharnos a Valencia, ¿no? Aquí hicimos los años comunes. Bueno, pues vamos a ver, eso que ha apuntado Carmen, los ejemplos que él mismo pone, ¿verdad? En relación al derecho, pues tenemos una figura estelar que es Vidal Peña. Vidal Peña, bueno, y bueno, para decir, la especialidad de filosofía, compartíamos edificio, el edificio Valdesalas, nosotros arriba y los de derecho abajo, ¿no? Y entonces teníamos contactos permanentes, vamos, éramos pues como la misma cosa, ellos subían a las aulas de filosofía, nosotros bajábamos a las aulas de derecho, también está ahí Cueto. Y además recuerdo una clase que nos dio Vidal Peña sobre derecho romano, en relación a la familia, a la institución familiar. Esto, como él vive, pues naturalmente, y yo tengo buenas recogidas, ¿verdad? Pues las notas extraordinarias que él, y yo recuerdo pues cómo don Gustavo valoraba precisamente esa visión del derecho romano y de la institución familiar romana, precisamente desde esa sugerencia suya, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la historia, pues otro personaje que se cruza pues es David Ruiz. Claro, ahí estamos que eran, y luego alumnos de él, pues Santullano, Girón, es decir, que en cuanto a la lingüística, pues Emilio Alarcos, Josefina Martínez, esto lo vivimos, porque éramos, compartíamos aulas, espacios, etcétera, pero también el Rúa, ese especialista en filología griega, que también tenía un contacto permanente con don Gustavo, ¿verdad? En matemáticas, pues ni más ni menos que el que luego fuera alcalde de Gijón y presidente de la autonomía, Tinín Areces, frecuentaba estos contactos, se daban continuamente, y no digamos pues el gran matemático de la Escuela de Minas, pues Carlos Conde, física y química, León Garzón, Miguel Ferrero, como alumno de él, ¿verdad? Es decir, que en medicina, pues José Luis Mediavilla,
Y luego sabemos pues, que está el episodio particular pues, de que pues, tanto Gustavo Bueno Sánchez como Javier Neira hasta estuvieron matriculados en la Facultad de Medicina, según creo, ¿verdad? Pero hay otras disciplinas importantes como la geología, ¿eh? El catedrático de geodinámica interna que después se marchó a Barcelona, Julliver, mantenía unas conexiones con él, pero permanentes, constantes, ¿verdad? Y sus alumnos, concretamente uno de ellos, vecino mío en León, Francisco, pues que luego compartimos piso cuando vinimos a estudiar aquí a Oviedo, pues yo he ido a sus excursiones, sobre todo cuando eran para estudiar, pues eso, la estructura de geodinámica interna del Nadanco, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, economía, otro gran personaje que es Fariñas, que luego también marchó a Barcelona, era pues amigo de Tinín Areces, también miembro del Partido Comunista, bueno, pero que estaba ahí, ¿verdad? Etnología, Valdés del Toro, vamos, no nos olvidemos de ello. Psicología, pues él tenía un vínculo muy estrecho con Yela y con Pinillos, y de ahí pues alumnos como Marino Pérez o José Muñiz, pues estaban ahí permanentemente, ¿verdad? Bueno, esto desde el punto de vista, podríamos decir, pues científico, es decir, que había contactos, como él hablaba de estos contactos, pues estos se dieron y yo los viví y doy constancia de ello. Pero luego contactos con la actividad política, que él decía que lo que unía precisamente ese humanismo universitario, pues era la moral, y entendida precisamente como política. Pues sabemos todos precisamente que él mantuvo contactos estrechos con políticos de talla como Carrillo, Lasso, Gabino de Lorenzo, Silva, que fue presidente también, Areces, Masip, Lastra, Cascos, Álvarez Cascos, es decir, una lista enorme de... Y eran contactos pues bastante fluidos, no creamos que fue una cosa circunstancial. Esto por un lado. En cuanto a los contactos, en cuanto a los seminarios, pues yo viví 2 seminarios gloriosos, ¿verdad? El primero de ellos, precisamente, en esa preocupación que él tenía por la filosofía moral, bueno, por la moral, como un distintivo de lo que es el hombre, pues organizó un seminario extracurricular y vespertino, que lo hacíamos además la mayor parte de las veces en el aula Feijó, en la Universidad entonces de Filosofía y Letras, ¿verdad? Sobre Marx. Todos sabemos que en el año 73, pues él escribe en la revista Sistema sobre precisamente la ontología de Marx. Pues todo esto se preparó en este seminario, donde él lo que hizo fue una crítica furibunda a un sociólogo, Dahrendorf, que reduce la obra de Marx pues precisamente a economía, a sociología, y dice, no, es que no ha entendido que lo verdaderamente importante de Marx es precisamente su preocupación moral, en este sentido humanista de la palabra, ¿no? Y luego, por eso él rescata su ontología como una ontología que invierte la ontología de Hegel. Bueno, esto quiero decir que ahí estaba el germen de lo que luego él escribió hasta llegar a lo que podríamos llamar la vuelta al revés de Marx, pero que estuvo siempre presente esta figura filosófica, ¿no? Que fue compañero de viaje hasta que ya no pudo seguir caminando con él, ¿verdad? Bueno, el otro gran seminario que yo viví es el que organizó en compañía de Valdés del Toro, sobre etnología. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Nosotros vimos a un gran etnólogo que el propio don Gustavo había fichado, y que lo incorpora a su departamento, bueno, a un departamento afín, ¿verdad? Y que discuten sobre, pues eso, sobre la etnología, sobre el papel de la etnología, la pretensión de los etnólogos de rescatar o de quedarse con la idea de hombre y la idea de cultura. Y entonces, pues claro, don Gustavo sale, explota, y eso pues lo considera él pues como una usurpación de ideas que no les pertenecen a los etnólogos. Hay categorías
a la categoría antropológica de hombre, a categoría antropológica de culturas, vista pues desde el funcionalismo de Malinowski, por ejemplo, o de Levi-Strauss, el estructuralismo. Digo estos dos grandes autores porque eran en los que se fundaba, sobre todo Valdés del Toro, para... Bueno, hay que decir que ese seminario que yo viví primero porque Valdés del Toro pues sabía mucho, era muy ameno y sus intervenciones pues daba gusto escucharlas, ¿verdad? Y luego pues como don Gustavo le hacía objeciones importantes. El resultado final de eso fue su obra Etnología y Utopía, ¿eh? Es decir, que en ese seminario estuve preparando él este asunto, ¿verdad? Bueno, entonces, yo ya terminaría este apartado. Bueno, las tesis centrales vistas desde escritos posteriores ya lo hemos estado bueno, esto lo dejamos. Contactos universitarios posteriores son los congresos de teoría y metodología de las ciencias. Esto también lo viví. Yo ya estaba en Barcelona, pero venía a Oviedo como una obligación. Entonces aquí tengo los programas de los 4. Existen actas de lo que allí se dijo. Y en estos congresos de teoría y metodología de las ciencias, pues vean ustedes que, por ejemplo, en el primero de ellos, 1982, no sé si se verá bien, 1982, se ve un poco, bueno, ahora, 1982, pues acudieron aquí pues científicos tales como Bunge, como Manuel García Valverde, León Garzón, bueno, claro, esto es así. En el segundo, esto ya claro es posterior, desde luego, y ya es 1980 y, a ver si lo ponemos ahí. Al año siguiente, en 1983, pues estuvo aquí, lo digo porque tiene relevancia para el momento que estamos viviendo, Francisco Ayala, José Ayala, sobre una teoría muy interesante, la teoría sintética de la evolución, vamos, y luego también aparecieron en ese congreso grandes ecologistas como Margalef, o como Osvaldo Augusto, que vino pues desde un país hispanoamericano, no me acuerdo ahora mismo. Estuvo también Faustino Gordón, y los historiadores como Mangas, Artola, David Ruiz, Montero Moliner, Valdeón. Bueno, es decir, ahí había contactos con todas las disciplinas. En el año 85, si este fue el 2, en el año 85, este se celebró en Gijón, los otros en el Reconquista, aquí en Oviedo, pues ni más ni menos que el gran matemático René Thom. En el tercer congreso, René Thom, pero también pues Alberto Dou, otros matemáticos como Javier de Lorenzo, Alberto Dou, pero también Pike, Moles, Kelemen, o sea que personajes de una relevancia. Y finalmente el cuarto congreso, ya un poco más tarde, en el 88, yo ya había venido aquí, ya había conseguido el traslado aquí a Asturias, pues Salvador Giner, Scopsi, Gaimonat, y también estuvieron en él, para decirlo entre los nuestros, pues Fuentes y Alberto Cardín, vamos, en una palabra. Bueno, esto en cuanto a cosas que yo recuerdo y que viví en aquella década de los 60 y que luego, pues de alguna manera se siguió manteniendo con otros formatos a lo largo de estas instituciones organizadas, en este caso por la Sociedad Asturiana de Filosofía, que actuaba como un precedente importante pues de lo que luego será la Fundación Gustavo Bueno, hasta que llegó un punto en el que no hubo posibilidad de mantener ese vínculo tan estrechamente. Bueno, y entonces yo ya terminaría este asunto diciendo que las tesis de este texto que ha analizado espléndidamente Carmen, pues vistas desde escritos posteriores, no queda más remedio que
yo también esto lo veo así, los apuntes que ella ha hecho y que va a desarrollar, los apuntes que yo he hecho, ¿verdad? Es que eso que él llama la racionalidad de la verdad trascendental de las categorías científicas, por un lado, les está diciendo a los científicos que no disponen de una teoría noseológica de la verdad científica y que a ver si ahondan en sus propios términos, relaciones y esencias para llegar a un... Naturalmente esa es su doctrina del cierre categorial. Pero luego ese nexo racional común pues también tiene que ver con su disciplina que luego aparece en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, que es lo que podríamos llamar pues el proyecto de noetología. Claro, es así de claro. Por supuesto, pues en el 68, unos años después, ¿verdad? En cuanto a la universidad dialéctica, pues claro, aquí nos encontramos con una noetología realizada. Las figuras de la dialéctica no son estructuras propias de la filosofía. Encontramos figuras dialécticas, pues eso, en la física, bueno, yo he hecho aquí un pequeño recorrido, ¿verdad? Esto, vamos a ver, hay metábasis en geometría, en filosofía, anástasis en física y filosofía, ejemplos que él pone, claro, catábasis, geometría, aritmética, filosofía, catástasis, geometría, filosofía, es decir, que esas figuras no son de patrimonio filosófico, sino que las ciencias las ejercitan continuamente, vamos, sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, son comunes a las diferentes ciencias. Y luego ya finalmente, otra de las cosas que él probablemente esté pensando ya en ese momento y que luego desarrollará yo en aquel momento vi un desarrollo ya, una aplicación, y es que por supuesto entre las disciplinas categoriales que tienen que cerrar por su cuenta, que son autónomas sin duda alguna, porque no hay una ciencia única, ¿no? Y la filosofía, pues esa dialéctica hay que entenderla como una relación entre conceptos e ideas, ¿no? Y entonces el ejemplo que yo viví precisamente con Gulliver presente es pues que la idea de estructura, pues resulta que no se puede reconstruir o no se puede construir si uno no tiene en cuenta las aportaciones categoriales, por ejemplo, de los geólogos, con las estructuras geodinámicas internas y externas, ¿verdad? Esto, y Gulliver, que era también una persona encantadora, pues lo explicaba con mucho, y don Gustavo tomaba muy buena cuenta de ello, claro. Y no digamos las estructuras lingüísticas, con un Emilio Alarcos allí, pues diciéndole exactamente en qué tenía que consistir esto en lingüística, ¿no? Y no digamos el estructuralismo de Lévi-Strauss en antropología, pues Valdés del Toro pues lo contaba con mucha y este otro chico que he dicho antes, ¿verdad?, que se marchó a Barcelona, militante del Partido Comunista, Fariñas, pues lo mismo en relación a la economía, estructura económica. Acordémonos de que en aquel momento Tamames pues escribía un libro como La estructura económica de España, ¿verdad? Y esto estaba muy, muy presente ahí. Entonces, a don Gustavo se le ocurrió precisamente en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, enmarcar como una idea central, una de las muchas de ese taller, la idea de estructura. Pero esta idea pues no es una invención suya, sino que es precisamente el descubrimiento de que entre estos tratamientos categoriales de estructura pues hay choques, hay discontinuidades, y precisamente el filósofo lo que hizo fue realmente reorganizar una idea filosófica de estructura que partiera de estos contextos, de manera que entonces el vínculo entre universitarios era de carácter personal, era a través de los seminarios. Por cierto, a estos seminarios vespertinos acudían todos estos personajes que he citado, no todos los días los mismos, pero siempre alguno de ellos había, sin duda alguna. Es decir, que ellos estaban en esos seminarios, había unos coloquios, salíamos tardísimos, si empezábamos a las 4, pues igual hasta las 8 o a las 9 estábamos allí todavía. Y entonces pues había verdaderos diálogos de esto que
él plantea en este tema, ¿verdad? Y bueno, pues, y lo mismo que digo esta idea, pues otras, como la idea de materia, o pues eso, en fin, la idea de razón, en fin, bueno, todo este asunto. Bueno, esto es lo que tenía yo aquí apuntado, lo dejo ahí porque es que, claro, tienen que hablar otros compañeros, ¿verdad que sí, Alberto? Muchas gracias, Tomás. Pues pasamos directamente la palabra a Carmen y ya que Marcelino apuntille. Bueno, pues entonces yo voy a comentaros pues esa relación que he visto entre qué es la universidad, ¿sí?, y la excepción de Oviedo, porque sí que hay una línea continua. La obra, os recuerdo, el artículo es del año 1967. Y bueno, ¿de qué trata? Bueno, pues trata, refiriéndose a la serie de acontecimientos de agitación universitaria que tuvieron lugar entre enero y febrero del año 1967, pues analiza el caso de Oviedo, que curiosamente fue una excepción. Curiosamente, pues en la Universidad de Oviedo, mientras la Universidad Española, pues había movimiento estudiantil con huelgas y demás, pues la Universidad de Oviedo mantuvo una normalidad que se hace precisamente anormal, que es un rasgo de excepción. Y que además es anormal, no solamente respecto al conjunto de lo que es la universidad española, de lo que pasaba en otros sitios, sino que es que además cobra todavía mucho más sentido cuando la Universidad de Oviedo pues está inscrita en los movimientos obreros de la región asturiana, pues en una época convulsa como aquella. Y parece pues que en aquella fecha, estoy hablando de 1967, enero-febrero, parece ser que la Universidad de Oviedo, y así viene en todas las notas de prensa, pues mantuvo su normalidad. Entonces, bueno, le interesa hacer un diagnóstico, hacer un análisis que explique el porqué de esta situación, sin entrar en si esta situación es buena o es mala, sino en hacer un verdadero diagnóstico pues de tipo filosófico, ¿no? Digamos, con el utillaje de los materiales filosóficos. Y lo que ve, lo que ve él, digamos que el hecho que él pone como explicativo de esta normalidad anormal que supone esta excepción, pues es el peso muy influyente de lo que él llama pues una sociedad de familias que está viendo la universidad pues como orientada únicamente a la formación de técnicos. ¿Sí? Entonces la clase universitaria pues bajo esta influencia de los padres y del ambiente que rodea pues a un número significativo de estudiantes, pues se habría convertido pues en una clase acrítica a la que en absoluto le interesa el estudio de las ciencias, el estudio de las disciplinas, el estudio pues, de esas ciencias rigurosas con todas las consecuencias, sino que es una clase pues, que se mueve únicamente guiada por sus problemas personales y por buscar una salida profesional. La universidad es la salida profesional que este tipo de gente quiere. Entonces, lo que presenta aquí, bueno, pues precisamente pues es el panorama de una universidad que, digamos, que está totalmente alienada respecto a esa verdad trascendental que en los artículos de qué es la universidad nos está presentando como esencia de la universidad. Denuncia aquí
pues los casos de esos estudiantes que bueno, pues opinan democráticamente sobre los planes de estudio, opinan que una asignatura pues, no tiene por qué estudiarse porque no es útil, no le encuentran ninguna utilidad. Hombre, me imagino que el latín pues, sería una de las candidatas a desaparecer según esto. Denuncia aquí, bueno, pues el caso de esos estudiantes que opinaban en las asambleas, que llevaban la voz cantante, y cita pues un caso curioso bueno, pues de una prueba objetiva que se había hecho en la facultad, de 50 preguntas, y parece ser que inmediatamente los alumnos que más protestan pues eran alumnos que ni siquiera habían contestado bien entre 3 y 5 preguntas. Yo creo que al parecer no habían dado en el clavo más que con 3, 5 preguntas. Entonces inmediatamente dijeron que esa prueba pues era inadecuada. No sé si se referirá aquí, bueno, a una prueba que luego él años después pues ponía en la facultad bueno, en la nuestra, en la Facultad de Filosofía, en la asignatura de Antropología. Entre otras cosas, pues pedía pues cuánto mide, qué volumen tiene el cráneo humano. Y yo me acuerdo pues que la gente ponía auténticas barbaridades, pero barbaridades donde se veía que ni siquiera esas personas tenían, bueno, pues la noción de lo que es un centímetro cúbico. Porque, bueno, pues esas personas son las que realmente quieren ellas, pues planificar lo que tiene que ser la universidad, lo que tienen que ser los estudios. Cuando un catedrático o un determinado profesor hace unas exigencias mínimas, pues inmediatamente pues hay una serie de revueltas, una serie, digamos, de opiniones en contra, que son refrendadas además en asamblea, y entonces esto se ve como una conducta democrática. Bueno, pues aquí, bueno, ya denuncia precisamente estas prácticas, estas conductas, las denuncia como una perversión de la democracia. Entonces, esta perversión de la democracia de estos últimos años, cuando aparece Panfleto contra la democracia y donde aparecen estas obras, ya se ve aquí. Entonces, a esto yo creo que es muy interesante para todos aquellos que hablan de un primer bueno, de un segundo bueno. O para aquellos que dicen, uy, es que bueno, ahora se nos ha hecho reaccionario, por decirlo de una manera que yo lo he oído muchas veces, y vamos, esto sí que es no saber de qué se está hablando, y sí que denota que son personas que nunca jamás han leído a Bueno, y que si lo han leído, pues no lo han entendido. No lo han entendido. Cuando tú estudias a Bueno, ves una línea completamente directa, y esto, vamos, se puede demostrar, y lo que hay son, lo que después hay es un refinamiento muy grande en lo que son los estudios, los desarrollos posteriores de una determinada teoría. Pero yo a Bueno nunca jamás lo encontré en ningún denuncio. Nunca. Ha sido un hombre, digamos, de una firmeza y de una generosidad intelectual que en muy pocos autores la he encontrado. Y aquí yo estoy muy de acuerdo con Bueno cuando decía, bueno, a una persona se la conoce bien después de que publica un libro y puedes leer ese libro, porque a través del libro, pues hay unos datos biográficos que salen, que están ahí grabados, y que no son puramente subjetivos, sino que da cuenta precisamente de la estructura racional de esa persona. Y en Bueno puedo asegurar, y creo que estéis de acuerdo conmigo, que yo en todo lo que he leído de él, de estas primeras obras, que ya cuando estábamos en la facultad pues las andábamos buscando por un sitio y por otro, y eran muy difíciles de encontrar. Entonces pues ahí Marcelino pues
qué razón tienes en esto que nos has dicho sobre la obra completa y qué poco, digamos, sabe la gente sobre qué es esto de la obra completa de bueno, pues aquí veo dice más, dice Gustavo Bueno, dice, esta perversión democrática, dice él, ¿qué es? Pues es, y cito textualmente, una degeneración que Aristóteles llama demagogia. Y esto ya lo dice en esta época. Entonces es que no es que Bueno se volviera reaccionario o se volviera facha con la edad. Ni mucho menos, ni mucho menos. Quienes dicen esto están desde luego, o lo dicen a mala fe, seguramente, probablemente, como envidia y como, bueno, pues dejamos todas estas cuestiones. Autodesprecio. Que rodean a las grandes figuras, todas las grandes figuras, siempre encontramos pues esta serie de gente. Bueno, pues habría que decirles que por favor, antes de hablar, que pensaran lo que van a decir, porque hay pruebas que muestran todo lo contrario. Y termina este artículo, bueno, con algo que también enlaza para ir terminando. Lo que hace Bueno en este artículo, pues Bueno lo que hace es alentar a la universidad, pues para que reaccione, digamos, para que espabile y que no se deje que no se deje llevar por ese bloqueo asfixiante de esa sociedad de familias. Es decir, que recupere su esencia, que recupere pues esa verdad en sentido trascendental, esa verdad que necesita de demostraciones, que necesita de criterios firmes, de científicos, que son luego los que él también va a desarrollar en toda la gnoseología. Y dice él, ¿qué tiene que hacer la universidad? Pues una vigorosa marcha hacia la reconquista del espíritu científico. Aquí lo llama espíritu científico a esto. Pero claro, Bueno es muy sabedor de lo que hay. Es ya, digamos, la punta del iceberg que llega a esta universidad totalmente burocratizada de nuestros días, que ya no hay, digamos, pues por dónde cogerla, ¿no? Entonces, ante esta realidad, voy a terminar con estas palabras de Bueno. Dice él, no creo que podamos planear a corto plazo la recuperación de la Universidad Española. No creo que sea posible actuar con eficacia sobre la totalidad de los estudiantes actuales, sino solo sobre aquella parte capaz de recibir el espíritu científico para multiplicarlo a su vez en la próxima generación. Y me imagino que estos estudiantes hayan sido el núcleo de esas primeras formaciones que luego se dieron en llamar la Escuela de Oviedo, y a la cual pues entre ellos pues tenemos aquí a Tomás como, digamos, como parte pues importantísima de ese núcleo, y yo creo que al cual se está refiriendo aquí Bueno. Y por mi parte, bueno, pues nada más, le cedo la palabra a Marcelino. Sí, yo pediría a Marcelino que me permitiera... Lo que quieras, Tomás. Un segundo, no, quiero que tú vuelvas a intervenir. Efectivamente, lo que ha dicho Carmen, ¿verdad? Ese trabajo del año 67, la excepción de Oviedo... De Oviedo, sí. Eso la escribe en Cuadernos para el Diálogo. Eso. Para el diálogo. Y ella lo que ha apuntado pues, es el texto en el que se ha recogido el año 67. Bueno, y entonces ahí realmente muestra esta excepción, ¿verdad? Pero bueno, aquí en toda España hay un revuelo, etcétera, y por este trasfondo moral y político que él cree que tiene que ser compatible con el humanismo universitario. ¿Qué pasa en Oviedo? Bueno, yo tengo que decir que si eso lo escribe al principio del 67, a finales del año 67 ocurre en Oviedo lo que él llamó la reacción, y que fue precisamente
que también hubo revueltas estudiantiles y uno de los asuntos importantes fue la detención de un alumno apreciado por don Gustavo, que era José Antonio Brugos, que luego formó parte de su departamento en la sección de lógica, José Antonio Brugos. Bueno, tengo que decir lo siguiente, lo detuvieron tal que pues por la mañana y por la noche lo tuvieron que soltar precisamente porque hubo una reacción universitaria, una comisión de gente que negoció con la policía, con el gobernador civil, etcétera, entre los cuales estaba don Gustavo. Y entonces los estudiantes, ¿qué es lo que hicimos aquel año? Era al final del curso del 67. Estaba bien contento porque se daba cuenta de que había habido reacción, esto que estaba comentando ahora mismo Carmen, ¿verdad? Nos encerramos, fue una encerrona gloriosa, ¿verdad? Y estuvimos pues hasta que le soltaron, por mediación de este grupo, de esta comisión entre los cuales estaba don Gustavo, estaba también probablemente el decano, bueno, no me acuerdo de todos los nombres, pero ¿por qué sé yo que estuvo don Gustavo? Pues porque lo sacaron como a las 2 o las 3 de la mañana y entonces este grupo de que gestionó y que negoció con la policía fue a la propia universidad donde estábamos encerrados y allí yo vi a don Gustavo a las 3 de la mañana, viendo cómo íbamos saliendo uno detrás del otro porque teníamos miedo, creíamos que la policía pues, nos iba a detener uno detrás de otro. Entonces la garantía es que fuimos, por así decirlo, custodiados en la salida a la calle por esta comisión de profesores en los que estaba don Gustavo con una inmensa sonrisa, esto que decía él de la generosidad, ¿verdad? Ni siquiera pues descansaba por la noche, eran las 3 de la mañana. Bueno, esto lo quería contar, no porque fue en el año 67, lo recuerdo como... Y entonces pues realmente hubo reacción y hubo generosidad, como acaba de apuntar Carmen Baños, ¿no? Y bueno, pues ya está. Yo creo que a lo mejor me he pasado un poco. Pido disculpas a Marcelino que le tocaba a él pues poner el broche de oro. No hay ningún problema. No sé si es de oro, a ver si llega a latón. Pero bueno, nada, quería decirte que tú en el año 87-88 también formaste parte del elenco de los que daban ponencias en los congresos de metodología, porque yo de aquella época era un poco más joven nada más, asistí a una clase tuya o a una ponencia tuya sobre la República de Platón y la función en el bachillerato o algo así. Y sí, recuerdo que estábamos ahí unos cuantos, bueno, pues alumnos y te escuchamos, pues eso, en aquel congreso, o sea que ya estabas como ponente. Simplemente por dejar esa nota, porque tú mencionaste a todos los que vinieron y que tú habías venido de Barcelona, pero habías venido porque tenías una ponencia. Es decir, no habías venido como había ido yo, ¿no? Y respecto a Carmen, quería comentarle que me encanta que haya pues eso, abierto el artículo de la sección de Oviedo, porque ahí me parece, por otras muchas razones, el concepto de sociedad de familias de primer orden, ese concepto. No es ahora el momento de entrar en estas cuestiones y tal, pero porque además aparece, si no desarrollado de la misma manera, utilizado de otra manera muy similar en otras cuestiones, diríamos, de otro calibre teórico, que no parecen tan prácticas con relación a lo que estaba ocurriendo en Oviedo, pero que ese concepto de sociedad de familias es fundamental. Y por poner la puntilla, como dice Alberto, pues quería rescatar que en 1998 Gustavo Bueno impartió la última lección en la universidad, desde la escalera de la Facultad de Filosofía. En esta última lección de la universidad está recogido en el número 2 de la revista Limitaneus. Está transcrito porque en aquel momento, que yo sepa, no hay ningún manuscrito que yo sepa de Gustavo Bueno, no tengo noticia de que haya manuscrito. En todo caso, sí que hay una transcripción de lo que Gustavo Bueno expuso
de forma oral, porque alguien debió de grabarlo y lo transcribieron en la revista Limitaneus. Y esto que dice aquí, la última lección de la universidad, aunque es alrededor de la función de la filosofía en la universidad y ya no de la universidad en sí misma, toca temas que aparecen en el artículo que es la universidad. Es decir, Gustavo Bueno, en el artículo, como habéis dicho vosotros, en el artículo que es la universidad, nos habla de que esa idea trascendental de la verdad y en conexión con ese concepto que él llama de categoricidad en ese momento, pues que tiene que resolverse de alguna manera con contactos interindividuales y extracurriculares. Y esto es muy interesante porque justamente está en línea de lo extracurricular, es decir, lo extracurricular es lo que no está escrito a la normativa legal de las asignaturas y de los programas, es decir, de lo que se sale de los currícula. Y entonces, eso que no está escrito no es precisamente antiburocrático. Y lo que Gustavo Bueno está diciendo en qué es la universidad es que está, si no equivoco en la reflexión, es que está argumentando también porque la universidad no caiga en el burocratismo, que se come a la filosofía y se come a las ciencias, pero se come a la verdad. Se la traga el burocratismo. Y eso es lo que él habla en la última lección de la universidad. Es decir, ¿por qué los profesores desaparecen? Porque ahora tenemos tenemos que la Facultad de Filosofía se configura a la manera burocráticamente de las facultades de ciencias y no hay una conexión total de todas las disciplinas que se imparten formando parte de un sistema. Y entonces, en este último artículo, que precisamente se titula Última lección de la universidad, pues se podría conectar esta última lección con el texto de qué es la universidad, ¿no? Aquí perfectamente. Y con esto cerraría por mi parte. Muy bien, Marcelino, muy bien. Pues muy bien. Muchas gracias a los tres. Gracias a Marie por resistir este tiempo. Y simplemente decir que este teatro crítico maravilloso no deja de ser un ejemplo más de lo que ya comentó Pelayo García Sierra en la Escuela de Filosofía de Oviedo cuando habló sobre el diccionario filosófico, haciendo referencia que en paralelismo con las obras completas, ¿no?, que habéis hablado, que el diccionario es una obra que constantemente se tiene que estar reescribiendo y trabajando y desarrollando porque la obra continúa y entonces completarla es un poco quimérico. No sé. Que paséis felices fiestas, buen remate de año y vamos a por el 2021. Eso es. A ver. Y que nos podamos ver presencialmente, hombre. Comunicación auténtica. Sí. Eso. Muy bien, ¿qué tal estáis? Bueno, bien. Sobrellevando los temporales, ¿verdad? ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Hola, Carmen, qué ilusión verte. Bueno, ¿y María qué tal está? Hola, María, que no te vemos. Vemos una espada en vez de verte a ti, claro, da como un respeto. Salud. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Que el año que viene pues sea un poco mejor que este, por lo menos que no sea peor, que no vayamos a peor. Va a ser difícil que vayamos a peor. Siempre las cosas siempre pueden ir un poco más a peor, entonces por favor que no vayamos a peor. Bueno, un besazo muy grande. Venga. Un abrazo, hasta pronto.